Hoy quiero relatarle la historia de un hombre cuya vida se parece mucho a la de algunos cristianos. Al final del tema explicaremos el porqué. Mefiboset era el hijo de Jonatán, quien era a su vez el hijo del rey Saúl, muy amigo del rey David. Por consiguiente, este niño nació en cuna de oro. Cuando Saúl y Jonatán murieron en batalla contra los filisteos, la familia real quedó en peligro y, como era la costumbre, pues trataban de ocultar a la descendencia. Mefiboset, siendo solo de 5 años en ese momento, fue llevado a escondidas por su nodriza a un lugar llamado Lodebar para protegerlo. Pero desafortunadamente, en su huida, el niño cayó y quedó lisiado de las 2 piernas. David, quien más tarde se convirtió en rey, buscó a los descendientes de Saúl para mostrarles bondad en honor a su amistad con Jonatán. David descubrió a Mefiboset por medio del criado de Jonatán llamado Siba, y lo llevó a su palacio mostrándole generosidad y restaurando la tierra y las propiedades que le pertenecían a la familia de Saúl. La historia de Mefiboset es un relato de gracia y misericordia en medio de las dificultades. Y a pesar de su discapacidad y el pasado complicado de su familia, experimentó el cuidado, el amor y la benevolencia del rey David. En el capítulo 4, versículo 4 del segundo libro de Samuel dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán de Jezreel, y su nodriza lo tomó y huyó. Y sucedió que huyendo ella apresuradamente, él cayó y quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Vemos entonces que después de la muerte de Saúl y Jonatán, Mefiboset fue llevado a Lodebar para protegerlo, quedando paralizado de los pies en circunstancias muy desconocidas. Recordemos que Jonatán en varias ocasiones le salvó la vida a David y lo protegió de las locuras de su padre Saúl, quien lo perseguía para matar. David entonces dijo: ¿hay aún alguien que haya quedado de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David entonces encuentra a Mefiboset y lo llevó a su palacio, restaurándole las tierras y las propiedades que le pertenecían a su familia, demostrando generosidad y gracia. Y dice así el capítulo 9, versículos del 9 al 10 del segundo libro de Samuel: y llamó David al siervo de Saúl, Siba, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa lo he dado al hijo de tu señor. Vemos entonces que la historia de Mefiboset destaca la gracia y la misericordia de David hacia él, a pesar de las circunstancias y desafíos que enfrentaba. Entonces, dice la palabra de Dios que Mefiboset comió siempre a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Vemos entonces que la historia de Mefiboset se parece mucho a la de muchos cristianos. Lodebar, que significa no nada o no hay nada, tierra sin expectativa, sin pastos, sin sueños, tierra de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad, de soledad y de desesperanza. Una tierra sin nada. Pero, ¿qué hacía un príncipe en Lodebar? ¿Qué hacía Mefiboset en esa tierra? Como muchos, somos encaminados por caminos equivocados. Bien puede ser por nuestros padres, nuestra cultura, nuestras creencias erróneas, la misma sociedad, nuestra incredulidad, nuestra ignorancia, o simplemente por las mismas circunstancias, como en este caso le sucedió a Mefiboset, el hijo de Jonatán, quien fue llevado a los 5 años, y no por su propia iniciativa, sino por su nodriza, a esa tierra inhóspita, con el agravante
que quedó lisiado cuando cayó en la huida. Pero vemos que un sorprendente giro en su vida ocurrió justamente cuando el rey David intervino con generosidad, con misericordia y gracia, restaurándole a su posición original de príncipe, recibiéndole con honores en Israel hasta el punto de sentarse a la mesa del rey todos los días de su vida y regresándole todas las pertenencias de Saúl, su abuelo. Vemos aquí que pasó de la pobreza a la prosperidad, de la humillación a la exaltación y del olvido a la nobleza. Vemos que la historia de Mefiboset no fue nada fácil, ya que a su corta edad no solamente perdió a sus padres, sino que también quedó lisiado de los 2 pies. Y no solo eso, sino que fue llevado a una tierra inhóspita, difícil, donde vivió casi la mayoría de su vida. Lo mismo le sucede a muchos cristianos hoy en día. Hemos sido hallados por Dios en el lodevar espiritual en condiciones precarias, viviendo en la nada, lisiados espiritual y emocionalmente, llenos de conflictos, de traumas, de debilidades y pecados, desamparados, empobrecidos, en la total oscuridad. El Señor nos ha rescatado del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la peña y nos hizo sentar en lugares celestiales con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como lo expresa Efesios capítulo 2, versículo 6. Sí, el mismo Señor Jesucristo, al morir en la cruz por nuestros pecados y al nosotros aceptarle sinceramente como Señor y Salvador, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio una vida totalmente diferente, como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, la historia de Mefiboset no termina aquí, porque cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su padre, dice que David tuvo que huir. Y Absalón muere en la batalla. Cuando David regresa nuevamente triunfante a Jerusalén, Mefiboset fue traicionado por su siervo Siba, quien lo acusó con el rey David mintiendo, insinuando que no había querido salir al encuentro del rey. Muchos cristianos de igual manera son traicionados y falsamente acusados en muchas ocasiones, aún por algunos hermanos en la fe, o simplemente pierden algún familiar o un ser querido, o las posesiones materiales, o su empleo, o su negocio. Pero aún a pesar de eso, permanecen fieles a Dios. Esto hizo Mefiboset. A pesar de la traición de Siba, prefirió dejarle todas sus posesiones al traidor y continuar serle fiel al rey, demostrando que no son las posesiones materiales las que importan, sino la comunión con Dios. Y efectivamente, eso es lo que tenemos que hacer como verdaderos cristianos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias con corazones rebosantes de gratitud y alabanza. Elevamos esta oración desde lo más profundo de nuestro corazón, reconociendo tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Señor, te agradecemos porque eres el Dios que nos ha sacado de nuestro propio lodevar. En momentos de oscuridad y desesperación, extendiste tu mano poderosa para guiarnos y rescatarnos de situaciones que parecían sin esperanza. Señor, recordamos cómo Mefiboset fue llevado a Lodebar, un lugar de limitación y ocultamiento. Así también en nuestras vidas experimentamos en muchas ocasiones tiempos de limitación y desánimo. Sin embargo, tú en tu amor inmutable nos has levantado y nos has llevado a un lugar de gracia y restauración,
Has sacado nuestros pies del lodo cenagoso y lo has puesto sobre la roca. Nos has sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, en la mesa del gran Rey. Te agradecemos por la intervención de tu gracia redentora. Y así como David extendió su bondad a Mefiboset, reconocemos y agradecemos tu gracia que nos ha restaurado, renovado y transformado. Has tomado nuestras vidas marcadas por la imperfección y las has colmado con tu amor incondicional. Es por eso que en este momento queremos expresar nuestra mayor gratitud por cada paso que nos has guiado, por cada carga que has llevado y por cada puerta que has abierto. Apreciamos tu fidelidad constante que nos ha llevado de lo quebrantado a lo restaurado, de la tristeza a la alegría y de la desesperación a la esperanza. Señor, te agradecemos por ser nuestro guía en el desierto, nuestra luz en la oscuridad y nuestra fortaleza en la debilidad. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de tu gracia transformadora. Pero también queremos decirte que a pesar de todo lo que nos has dado y nos has ofrecido, si por alguna circunstancia o razón lo llegamos a perder como lo perdió Mefiboset, que no nos alejemos de tu lado, ni reneguemos, ni siquiera nos resintamos. Siempre estaremos agradecidos por tu obra salvadora. Oramos en el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Si quieres continuar aprendiendo sobre las historias sagradas de la Biblia, los personajes y la temática que se encuentran al interior de las Sagradas Escrituras, suscríbete al canal, dale like, esto nos ayuda mucho. Comparte este video con alguien que posiblemente lo necesita y cliquea la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.